Bueno, esta es la presentación de la actividad 5 de la materia de fundamento de materiales, y nuestro grupo está conformado por mi persona José Espinosa, Andrés Llanos, José Mora y Anthony Matute, que no pudo estar en esta presentación. Como introducción, existe una gran variedad en la forma de identificar y clasificar los aceros. Sin embargo, la mayoría de aceros utilizados industrialmente presentan una designación específica normalizada, expresada por medio de cifras, letras o signos. Hay distintos tipos de designaciones para cada tipo de material, una simbólica y otra numérica. Se realiza una clasificación según la composición química de los aceros o bien según su calidad. También se puede clasificar los aceros atendiendo al uso que esté designado, o si se quiere, atendiendo al grado de soldabilidad que presente. Los tratamientos térmicos hacen referencia a las operaciones que se realizan con el acero y el metal y con la intención de calentar o enfriarlo en condiciones totalmente bajo control para lograr mejorar sus propiedades mecánicas. Concretamente, se suele utilizar los tratamientos térmicos para mejorar la dureza y la resistencia y la elasticidad de un acero. La clasificación de los aceros está normalizada por la ASTM, American Society for Testing and Materials. La ASTM Internacional es un líder reconocido a nivel mundial en el desarrollo y suministro de normas y consensos voluntarios. Hoy en día, más de 12.000 normas ASTM se utilizan en todo el mundo para mejorar la calidad del producto, mejorar la salud y la seguridad, fortalecer el acceso al mercado y el comercio, y construir la confianza del consumidor. La clasificación de los aceros, podemos ver que los aceros se pueden clasificar con base en su composición o en la forma en que han sido procesados. Los aceros al carbono contienen hasta 2% de este elemento. Estos aceros pueden también contener otros elementos, por ejemplo, silicio, cobre y manganesio. Los aceros descarburizados contienen menos de 0,005% de carbono, y los aceros al carbono ultra bajo contienen un máximo de 0,03% de carbono. También contienen muy bajos niveles de otros elementos como el silicio y el magnesio. Los aceros al bajo carbono contienen 0,04 a 0,15% de carbono. Estos aceros se emplean para fabricar carrocerías de automóviles y cientos de otras aplicaciones. Aquí podemos ver una tabla de clasificación de una norma que es la ISI, que da como números para clasificar a los diferentes aceros y por porcentaje de carbono, de silicio, de níquel y de cromo y algunos otros elementos que se pueden utilizar, y se designan con algunos números, por ejemplo el 1020, el 1040, el 1060, el 1080 y así sucesivamente. Y aquí podemos ver la clasificación ASTM, que igualmente lo usa como una letra y un número para poder clasificar los diferentes aceros. Y estos se clasifican por su límite elástico y su tensión de rotura, que también podemos ver que tiene una clasificación ASTM A36, A53, A106 en grado B, y algunos grados también que tienen algunos aceros de esta clasificación ya establecidos. Como propiedades de algunos aceros también podemos ver que el acero A36 es un acero estructural, tiene buena soldabilidad, generalmente se lamina en caliente en acero rectangular, acero cuadrado, acero redondo, placas de acero, y también se hace comúnmente en todo tipo de secciones de aceros como vigas H, vigas I, canal U, ángulo de acero, tubo de acero, etc. En el acero A53 tiene una resistencia mecánica que es la misma que las de tubería del acero A106B, pero es resistencia a la tracción máxima de 415 megapascales y una resistencia de rendimiento máximo de 240 megapascales. En el acero A106 en grado A, el elemento máximo de carbono tiene 0,25%, de manganeso 0,27 a 0,93%.
resistencia mínima de tracción de 4800 psi o traducido como 330 megapascales y un límite elástico de 30.000 psi o 205 megapascales. En el grado B tiene un máximo de carbono por debajo del 0,30, de manganeso 0,29 a 1,06%, con una resistencia mínima a la tracción de 60.000 psi o 415 megapascales, un límite elástico de 35.000 psi o 240 megapascales. Y bueno, el grado C, que es igual, un máximo de 0,35% de carbono, una resistencia mínima a la tracción de 70.000 psi o 480 megapascales y un límite elástico de 40.000 psi o 275 megapascales. Como tratamientos térmicos, podemos ver que el tratamiento térmico en el material es uno de los pasos fundamentales para poder alcanzar las propiedades mecánicas para las cuales está creado el acero o el material. Este tipo de procesos consiste en el calentamiento y el enfriamiento de un metal en su estado sólido para cambiar sus propiedades físicas. Con el tratamiento térmico adecuado, puede reducir los esfuerzos internos, el tamaño del grano, incrementar la tenacidad o producir una superficie dura con un interior dúctil. El recocido. El término recocido se refiere al tratamiento térmico de un material expuesto a una elevada temperatura durante un periodo de tiempo y luego enfriado lentamente. El recocido se lleva a cabo para eliminar tensiones, incrementar la plasticidad, la ductibilidad y la tenacidad y o producir una microestructura específica. Todo proceso de recocido consiste en 3 etapas. Esto también ocurre en un tiempo que es un parámetro importante para estos procedimientos. El calentamiento a la temperatura prevista, el mantenimiento e impregnación térmica a esta temperatura, el enfriamiento que regularmente es hasta temperatura ambiente. Durante el calentamiento y el enfriamiento existen gradientes de temperatura entre el interior y la superficie de la pieza. Esta magnitud depende del tamaño y geometría de la pieza. Eliminación de tensiones. En una pieza metálica se generan tensiones internas como respuesta a los procesos de deformación plástica tales como mecanizado y estampación, enfriamiento no uniforme en piezas conformadas a elevada temperatura, o sea, soleadas o moldadas, una transformación de fase inducida por enfriamiento en la que la fase madre y la fase del producto tienen una distancia de densidad. Y un tratamiento de recocido de eliminación de tensiones es un proceso en el que la pieza se calienta hasta temperatura recomendada, se mantiene hasta alcanzar una temperatura uniforme y finalmente se enfría al aire hasta temperatura ambiente. El recocido del proceso es en la eliminación del trabajo en frío. El tratamiento térmico de recristalización se emplea para eliminar el efecto del trabajo en frío en aceros, con menos de alrededor de 0,25% de carbono, recibe el nombre de recocido de proceso. El objetivo del tratamiento de recocido de proceso es similar al recocido de vidrios inorgánicos, en la que la idea principal es reducir de manera exponencial el trabajo. El recocido y normalización, endurecimiento por dispersión. Los aceros pueden ser endurecidos por dispersión si se controla la finura de su perlita. Inicialmente el acero se calienta para producir austenita homogénea, paso llamado austenitización. El recocido o el recocido completo permite que el acero se enfríe lentamente en un horno, lo cual genera una perlita gruesa. La normalización permite que el acero se enfríe con más rapidez al aire y produzca perlita fina. Esferoidización. Mejora de la maquinabilidad. Los aceros que contienen una gran concentración de hierro-carbono muestran características deficientes de maquinabilidad. Es posible transformar la morfología de la cementita durante la esferoidización. Normalizado. Los granos provocados por la deformación son relativamente grandes y de una forma irregular, pero de tamaño muy variable. Por ello se aplica un tratamiento térmico denominado normalizado, para afinarlos y producir una distribución de tamaño más uniforme.
El normalizado se realiza calentando 55-85 grados centígrados por encima de la temperatura crítica superior, que naturalmente depende de la composición. Después del tiempo suficiente para conseguir la completa transformación a austenita, el tratamiento termina enfriando al aire. Recocido total. El tratamiento térmico, denominado recocido total, suele aplicar a los aceros bajos y medios en carbono, que se han mecanizado o han experimentado gran deformación plástica durante el hechurado en frío. La aleación se austeniza calentando de 15 a 40 grados centígrados por encima de las líneas que vimos en la figura anterior hasta conseguir el equilibrio. Después de la aleación se deja enfriar dentro del horno. Este se apaga y el horno y acero llegan a temperatura ambiente a la misma velocidad. Esto suele necesitar varias horas. Tratamientos térmicos de los aceros. Los tratamientos térmicos convencionales para producir aceros martensíticos suelen consistir en enfriamientos rápidos y continuos de una muestra austenizada en un medio de temple tal como agua, aceite o aire. Las propiedades óptimas de un acero templado y revenido se consiguen solo si durante el tratamiento térmico de temple la muestra adquiere un alto contenido de martensita. Si se forma perlita o vainita, resulta otra combinación de características mecánicas. El tratamiento térmico adecuado del acero para producir una microestructura martensítica a lo largo y ancho de la sección de una muestra depende fundamentalmente de tres factores: la composición de la aleación, el tipo y carácter del medio de temple y tamaño y forma de la muestra. El vainitizado o austemplado y recocido isotérmico. El tratamiento térmico de transformación isotérmica que se emplea para producir vainita es llamado vainitización o austemplado. Simplemente involucra austenizar el acero, templándolo a una temperatura por debajo de la nariz de la curva TTT y mantener esa temperatura hasta que toda la austenita se transforme en vainita. La templabilidad. Es la capacidad de un acero para transformarse en martensita durante un determinado temple. Depende de la composición química y está relacionada con un parámetro denominado templabilidad. La templabilidad es un término utilizado para describir la aptitud de una aleación para endurecerse por formación de martensita como consecuencia de un tratamiento térmico. La templabilidad no es dureza, que significa resistencia a la penetración, aunque se utiliza medidas de dureza para determinar la extensión de la transformación martensítica en el interior de una probeta. Tratamientos térmicos de templado y revenido. La austenita retenida. A medida que se forman placas de martensita durante el templado, las placas se rodean y aíslan pequeños depósitos de austenita, que se deforman para dar espacios a la martensita de menor densidad. No obstante, cuando avanza la transformación, para que se transformen los restantes depósitos de austenita, la martensita circundante debe deformarse. Austenita retenida. Debido a que la martensita fuerte se resiste a la transformación, la martensita existente se agrieta o permanece atrapada en la estructura como austenita retenida, lo cual puede ser un problema serio. La martensita se ablanda y se hace más dúctil durante el revenido. Después del revenido, la austenita retenida se enfría por debajo de las temperaturas que vimos en la gráfica anterior. Se transforma en martensita, dado que la martensita revenida se puede deformar. Es posible que sea necesario un segundo paso de revenido para eliminar la martensita formada de la austenita retenida, que genera más de un problema para los aceros de alto carbono. Las temperaturas de inicio y terminación de la martensita se reducen cuando aumenta el contenido de carbono. Los aceros al alto carbono pueden ser refrigerados para producir solo martensita. Como vemos en la gráfica, la martensita
que se puede admitir es de un 90%. Si se sobrepasa de esto, tendríamos una austenita retenida. Esfuerzos residuales y agrietamiento. Los esfuerzos residuales también se producen por el cambio de volumen o por el trabajo en frío. Pueden usarse un recocido de alivio de esfuerzos internos con la finalidad de remover o reducir al mínimo los esfuerzos residuales generados por el trabajo en frío. Los esfuerzos también son inducidos por la expansión y contracción térmica. En el caso de los aceros se conoce otro mecanismo que provoca esfuerzos. Cuando los aceros se templan, la superficie del acero templado se enfría y rápidamente se transforma en martensita. Cuando la austenita del centro se transforma después la superficie dura se somete a tensión en tanto que el centro se comprime. Si los esfuerzos residuales rebasan la resistencia a la fluencia, se forman grietas por templado en la superficie. Para evitar este defecto, primero se puede enfriar apenas arriba de la línea MS y mantener así hasta que la temperatura del acero es igual. Un templado subsiguiente permite que todo el acero se transforme en martensita más o menos al mismo tiempo. Este tratamiento térmico se denomina templado arriba de MS o temple martensítico ininterrumpido. Rapidez del templado. Debido a que este proceso no ocurre en la práctica, pueden formarse microconstituyentes no deseables durante el proceso de templado. La rapidez a la que el acero se enfría durante el templado depende de varios factores. Primero, la superficie siempre se enfría más rápido que el centro de la pieza. Por ejemplo, puede formarse perlita cuando el acero se enfría y rebasa la nariz de la curva, en particular porque el tiempo de la nariz es menor de un segundo en aceros al carbono simple. Además, cuando esta aumenta de tamaño, la velocidad de enfriamiento en cualquiera de sus partes es más lenta. Por último, dicha velocidad depende de la temperatura y las características de transferencia de calor del medio de templado. El templado en aceite, por ejemplo, produce un coeficiente H más bajo o menor velocidad de enfriamiento que el templado en agua o en salmuera. Ahí podemos ver un gráfico de cómo, dependiendo que se esté utilizando, vamos a tener un coeficiente y la velocidad. Diagramas de transformación de enfriamiento continuo. Se puede desarrollar un diagrama de transformación de enfriamiento continuo o también conocido como TEG si se determinan las microestructuras que se producen en el acero a varias magnitudes de velocidad de enfriamiento, como podemos ver en el gráfico temperatura-tiempo. Si se enfría un acero de 1080 a 5 grados Celsius por segundo, el diagrama TEG dice que se obtiene perlita gruesa. El acero se ha recocido. Enfriar a 35 grados Celsius por segundo da la perlita fina y es un tratamiento térmico de normalización. Enfriar a 100 grados Celsius sobre segundo permite que se inicie la formación de perlita, pero la reacción es incompleta y la austenita restante cambia a martensita. Y se obtiene un 100% de martensita y por lo tanto se puede realizar un tratamiento térmico de templado y revenido, solo si se enfría más rápido que 140 grados Celsius por segundo. Efecto de los elementos de aleación. Se agregan elementos de aleación a aceros para obtener endurecimiento por solución sólida de la ferrita, provocar la precipitación de carburos de aleación en vez de Fe3C, mejorar la resistencia a la corrosión y otras características especiales del acero, mejorar la templabilidad. La templabilidad. En aceros al bajo carbono, la nariz de las curvas, TTT y TEG, se presenta en tiempos muy cortos. En consecuencia, se requiere de magnitudes de velocidad de enfriamiento muy rápidas para producir solo martensita. En secciones delgadas de acero,
El templado rápido produce distorsión y grietas. En aceros gruesos no se puede obtener martensita. Todos los elementos comunes de aleación en acero desplazan los diagramas TTT y TEG a tiempos más largos, lo cual permite obtener solo martensita, incluso en secciones gruesas a magnitudes de velocidad de enfriamiento lentas, como podemos ver en los dos cuadros, el de dureza Rockwell. Efecto de la estabilidad de fases. Cuando se agreguen elementos de aleación a acero, se altera la estabilidad binaria, así como el diagrama de fases. Los elementos de aleación reducen el contenido de carbono al cual ocurre la reacción eutetoide y cambian las temperaturas a 1, a 3 y a ACM. Un acero que contiene solo 0.6% de carbono es hipoteutoide y operaría a 700 grados Celsius, pero no formaría austenita. El acero, que de otra forma sería igual y que contiene 6% de magnesio, en hipereteutoide y se forma austenita a 700 grados Celsius, como podemos ver en la figura. Forma del diagrama TTT. Los elementos de aleación pueden introducir una región de bahía en el diagrama TTT, como en el caso del acero 4340. La región de bahía se usa como base para un tratamiento térmico, termomecánico, conocido como deformación de la austenita metaestable hacia 500 grados Celsius. Ausformado. Un acero puede ser austetenizado templado hasta la región de bahía, plásticamente deformado, y por último, templado para producir martensita. Eso lo vemos en el cuadro de abajo. Revenido. Los elementos de aleación reducen la rapidez de revenido en comparación con la de un acero al bajo carbono simple. Este efecto puede emitir que los aceros de aleación operen en forma más satisfactoria a temperaturas más altas de los aceros al bajo carbono simple, porque el exceso de envejecimiento no ocurre durante el servicio. Ensayo Jomini. En este ensayo se mantienen constantes todos los factores que influyen en la profundidad del endurecimiento de la pieza, excepto la composición, como por ejemplo tamaño y forma de la pieza, y tratamiento de temple. Por ejemplo, una barra de acero de 4 pulgadas de largo y 1 pulgada de diámetro es austetenizada, colocada en un aparato y rociada con agua en un extremo. Este procedimiento produce una amplia variedad de magnitudes de velocidad de enfriamiento, muy rápida en el extremo templado y casi con enfriamiento al aire en el extremo opuesto. La distancia desde el extremo templado es la distancia Jomini, que se relaciona con la velocidad de enfriamiento, como podemos ver en las gráficas. Curva de templabilidad. La templabilidad es una medida cualitativa de la velocidad con la que la dureza disminuye con la distancia al extremo templado. Es mejor relacionar la dureza con la velocidad de enfriamiento que con la distancia al extremo templado de una probeta Jomini estándar. La figura muestra curvas de templabilidad para 5 diferentes aceros, aleados que contienen 0.40% de carbono y diferentes cantidades de estos elementos aliantes. Una probeta es de acero de carbono 1040 y las otras restantes 4140, 4340, 5140 y 8640 son aceros aliados. Aceros especiales. Existen numerosas categorías especiales de acero, los cuales son acero para herramientas, aceros sin intersitios, aceros de alta resistencia y baja aleación, aceros de fase dual y aceros martensíticos envejecibles. Acero para herramientas. Por lo general son aceros de alto carbono que obtienen alta dureza por medio de un tratamiento térmico templado y revenido. Estos aceros se pueden templar al aire
y los especiales pueden endurecerse hasta llegar a martensita mientras se enfrían del aire. Aceros sin intersticios. Son aceros que tienen Nb y Ti, reaccionan con carbono y sodio para formar precipitados de carbono y sulfuros. Estos aceros son de fácil conformación, por lo tanto son atractivos para la industria automotriz. Aceros de alta resistencia y baja aleación. Son aceros de bajo carbono que contienen pequeñas cantidades de elementos de aleación. Los aceros HSLA están especificados en base en la resistencia a la fluencia con grados de hasta 80.000 psi. En estos aceros, efectuado con un cuidadoso procedimiento, permite la precipitación de carburos y nitruros, que dan endurecimiento por dispersión y un tamaño fino de grano. Aceros de fase dual. Contienen una distribución uniforme de ferrita y martensita. Con esta dispersa que da límites elásticos de 60.000 a 145.000 psi. Estos aceros del bajo carbono no contienen suficientes elementos de aleación para tener una buena templabilidad usando procesos normales de revenido. Un ejemplo para la industria automotriz es el acero Docol 600DP, que al ser de fase dual tienen buenas propiedades para el conformado y la soldadura, y es la opción ideal para componentes de seguridad de los vehículos. Aceros martensitos envejecibles son aceros bajo en carbono y altamente helados. Los aceros se austentinizan y templan para producir martensita blanda que contienen menos de 0.3% de carbono. Cuando la martensita se envejece a unos 500 grados Celsius, se precipitan compuestos. Algunos ejemplos son, los grados comunes de esta familia son los 410, 406, 420, 420C, 440C y 431. Con un contenido general del cromo del 12 al 18% y carbono hasta 1.2%. Estos aceros son capaces de ser endurecidos por medio de un proceso térmico de templado y revenido, con lo que se obtienen altos niveles de resistencia y dureza. Tratamientos superficiales. Es posible por medio de un tratamiento térmico apropiado, se puede obtener una estructura dura y fuerte en la superficie, obteniendo así una excelente resistencia al desgaste y a la fatiga. Algunos de los tratamientos superficiales son el calentamiento selectivo de la superficie, carburizado y nitruración. Calentamiento selectivo de la superficie. Se empieza por calentar rápidamente la superficie de un acero medio de carbono arriba de la temperatura A1. Después de templar el acero, el centro es todavía una mezcla blanda de ferrita y perlita. En tanto, la superficie es martensita. La profundidad de la capa de martensita es la profundidad de cementada. En este tratamiento se puede endurecer solo áreas seleccionadas de la superficie que estén más sujetas a la falla por fatiga o por desgaste. Carburizado y nitruración. Estas técnicas se refieren a la difusión controlada de carbono y nitrógeno. En la cianurización, el acero se sumerge en un baño de cianuro líquido que permite al carbono y el nitrógeno se difundan en el acero. En el carbonitrurización se genera un gas que contiene monóxido de carbono y amoníaco, y tanto como el carbono como el nitrógeno se difunden en el acero. Solo nitrógeno se difunde en la superficie a partir de un gas de la nitruración, carburizado de un acero al bajo carbono para producir una superficie de alto carbono, resistente al desgaste. Soldabilidad del acero. Muchos aceros al carbono bajo son fáciles de soldar, pero la soldadura en aceros con medio y alto carbono es más difícil porque se puede formar martensita en la zona afectada por el calor, lo cual produce una soldadura con mala tenacidad. Cuanto mayor sea la temperatura ambiente y la humedad, más rápida será la velocidad de absorción. Soldabilidad del acero. En aceros bajos de carbono, la resistencia de las regiones soldadas en estos materiales es más alta que el material base
lo que se debe a la microestructura más fina de perlita que se forma durante el enfriamiento de la zona afectada por el calor. Durante la soldadura, el metal más cercano a la soldadura se calienta arriba de la temperatura A1 y se forma austenita. Problemas. Un acero en esta originalmente templado y revenido tiene dos problemas durante la soldadura. Primero, la parte de la zona afectada por el calor que se calienta arriba de la temperatura 1 puede formar martensita después del enfriamiento. Y segundo, la parte afectada por el calor debajo de la 1 puede revenirse demasiado. Normalmente no debe soldarse un acero en condiciones de templado y revenido. Como podemos ver en la gráfica, solo mostramos una estructura a máxima temperatura donde solo tenemos perlita. La estructura B nos muestra que después de enfriarse el acero de baja templabilidad, entonces podemos ver que existe ya dos fases de perlita. Y el gráfico C es una estructura después de enfriarse en un acero de alta templabilidad, donde vemos perlita y también ya existe martensita. Aceros inoxidables. Estos aceros se seleccionan debido a su excelente resistencia a la corrosión. Todos los aceros con estas características inoxidables contienen un mínimo de alrededor de 11% de cromo, lo cual permite crear una capa delgada y protectora de óxido cuando el acero se expone al oxígeno. Aceros inoxidables ferríticos. Contienen hasta un 30% de cromo y menos del 0,12% de carbono. Debido a la estructura cúbica centrada en la cara, estos aceros tienen una buena resistencia y moderada ductibilidad, derivadas del endurecimiento por solución sólida y endurecimiento por deformación. Otra característica de estos aceros es que son ferromagnéticos, no son susceptibles a un tratamiento térmico, son resistentes a la corrosión y son relativamente económicos. Aceros inoxidables martensíticos. Una lesión de 17% de cromo y de 0,5% de carbono calentada a 1200 grados centígrados forma un 100% de austenita, que se transforma en martensita al templarse en aceite. Estos aceros tienen una alta resistencia, dureza y fuerza a la corrosión. Hace que las aleaciones sean atractivas para las aplicaciones en la fabricación de cojinetes, válvulas y en la ingeniería automotriz, como vemos en la imagen. Acero inoxidable austeníticos. En este tipo de aceros, el níquel juega un papel importante, ya que es un elemento estabilizador de la austenita, por lo que aumenta el tamaño del campo austenítico y al mismo tiempo elimina la ferrita. Si el contenido de carbono está por debajo del 0,03%, el acero es prácticamente solo austenita a temperatura ambiente. Una característica de estos aceros es que tienen excelente ductilidad, capacidad para su conformación y resistencia a la corrosión. Otros también no son ferríticos, también son muy costosas. Ahí vemos una imagen microscópica del acero inoxidable. Aceros inoxidables endurecidos por precipitación. Estos aceros contienen aluminio, niobio y tantano, y derivan sus propiedades a partir del endurecimiento por solución sólida, endurecidos por deformación, por envejecimiento y la reacción de martensítica. El acero se calienta y se templa para permitir que la austenita se transforme en martensita. Un ejemplo de esto tenemos en la caja de cambios de los vehículos. Aceros inoxidables dúplex. Por medio del un control apropiado de la descomposición y del tratamiento, se pueden obtener un acero inoxidable dúplex, que contiene aproximadamente de 50% de ferrita y 50% de austenita. Estas propiedades dan como resultado una resistencia a la corrosión, capacidad de conformación y su soldadura. La mayoría de estos aceros son reciclables. Bueno, a continuación vemos una tabla de composición y propiedades de los aceros inoxidables, donde tenemos el porcentaje de carbono, el porcentaje de cromo, el porcentaje de níquel y otros materiales que los conforman.
También el tema de la resistencia en PCI, la resistencia a la fluencia en PCI también, el porcentaje de elongación y la condición de los templados y todo eso. Los hierros fundidos. Los hierros fundidos son una aleación de hierro, carbono, silicio, que por lo general contienen de 2 a 4% de carbono y de 0,5 a 3% de silicio, que pasa por una reacción eutéctica durante su solidificación. En la imagen podemos ver en la figura A, tenemos hojuelas de grafito. En la imagen B tenemos cementita y perlita. En la imagen C tenemos nódulos de grafito. En imagen D, esferoides de grafito, y en imagen E, grafito compactado. Reacción eutéctica en hierros fundidos. Esta reacción produce el hierro fundido blanco con una microestructura compuesta de carbono de hierro y perlita. El sistema de cementita es una realidad de un diagrama de haces meta estable que bajo condiciones de equilibrio la relación eutéctica es L, que vendría a ser la gamma más grafito. El diagrama de fases de hierro-carbono se ilustra mediante líneas continuas, cuando se establece la relación explicada anteriormente, a un grado de 1146 grados centígrados. Se forma hierro fundido gris, dúctil o grafito compactado. El silicio es un estabilizador de grafito. Elementos como el cromo y el bismuto tienen un efecto opuesto y estimulan la formación de hierro fundido blanco. El silicio también reduce la cantidad de carbono contenido en el eutéctico. A este efecto se lo llama equivalente de carbono. Y abajo vemos la ecuación para calcular esta. Bueno, aquí vemos una gráfica donde es el diagrama de fases de hierro-carbono, que muestra la relación entre equilibrios estables de hierro-grafito, que son las líneas continuas, y las reacciones metaestables de hierro-cementita, que son líneas discontinuas. La reacción eutéctica en los hierros. Hierros fundidos. La estructura de la matriz y las propiedades de cada tipo de hierros fundidos están determinados por la forma en que la austenita se transforma durante la reacción eutóctica. Aquí también interviene el silicio, que estimula la reacción de eutóctica que establece gamma más grafito. En la imagen vemos, por ejemplo, en la imagen tenemos un templado, que sería el martensita más grafita, la normalización, que sería perlita más grafito, austemperizado, que sería la vainita más grafito, y reconocido, que sería alfa más grafito. Reacción eutéctica en los hierros fundidos. Un ejemplo de esto es la fundición gris. Que contiene pequeñas hojuelas de grafito interconectadas que producen resistencia y ductibilidad baja. Contiene muchos conglomerados o celdas eutécticas de hojuelas interconectadas de grafito. Las propiedades que brindan las hojuelas de grafito concentran esfuerzos y producen resistencia y ductibilidad bajas. El hierro gris además tiene varias propiedades como la alta resistencia a la compresión, buena capacidad para el maquinado, buena resistencia de desgaste por deslizamiento, buena resistencia a la fatiga térmica y buen amortiguador de vibraciones. La fundición de hierro blanco. Es una aleación dura y quebradiza que contiene grandes cantidades de cementita. Una superficie fracturada de este material aparece blanca y de ahí su nombre. Elementos como el cromo, níquel y molibdeno se agregan para que, además de los carburos de aleación formados durante la solidificación, se forme martensita durante un tratamiento térmico. En la imagen vemos una imagen microestética de el hierro, del hierro blanco. Fundición maleable. Formada por el tratamiento térmico del hierro fundido blanco, esta tiene propiedades como mejor ductilidad que los hierros grises o blancas, buena factibilidad de maquinado. Este hierro maleable se produce por tratamiento térmico del hierro blanco no aliados y 3% de carbono equivalente, 2.5% de carbono, 2.5% de silicio. Durante este tratamiento se descompone en cementita durante la solidificación y se producen bloques.
Asimismo, una imagen de fundición maleable. Bueno, tenemos aquí etapas de grafitización que se dividen en dos. La primera etapa de grafitización se descompone la cementita en austenita estable y en fases de grafito cuando el carbono cementita. Se difunde en los núcleos de grafito a continuación. La austenita se transforma durante el enfriamiento. En la segunda etapa de grafitización, las piezas es colocada, se enfría lentamente en toda la escala de temperatura tectónica y así producir este hierro maleable. El hierro maleable ferítico tiene una buena tenacidad comparada con los otros hierros, porque su carbono bajo reduce la temperatura de transición por debajo de la temperatura ambiente. El hierro maleable perlítico se obtiene cuando la austenita se enfría en el aire o en aceite para formar perlita o martensita. Bueno, en la explicación anteriormente, bueno, aquí vemos diferentes imágenes. Por ejemplo, en la figura A tenemos hierro fundido blanco antes del tratamiento térmico. En la figura B es un hierro maleable ferítico. En la figura C tenemos hierro maleable perlítico revenido para producir la martensita. En la figura D, hierro dúctil con una matriz de ferrita. En la E tenemos hierro dúctil con una matriz de ferrita y perlita. Y en la F, un hierro dúctil normalizado con una matriz de perlita. El revenido es un tratamiento térmico que reviene la martensita o esferoidiza la perlita. El revenido es un tratamiento térmico a baja temperatura que se realiza normalmente después de un proceso de temple neutro, temple doble, carburación en atmósfera, carbutrización o temple por inducción, con el objetivo de alcanzar la proporción de dureza y resistencia. En el gráfico vemos las diferentes etapas, por ejemplo, el calentamiento, permanencia y el enfriamiento de cada uno de los materiales. Aplicaciones y materiales. El revenido se puede dividir en tres grupos principales. Revenido a baja temperatura de 160 a 300 grados centígrados. Este se utiliza para los componentes de cementación en caja y los aceros para herramientas de trabajo en frío. Por lo general, el requisito de dureza está alrededor de los 60 HRC. El revenido de aceros para muelles, este también es de unos 300 a 500 grados centígrados. Se utilizan aceros para muelles o aplicaciones similares. Por lo general, el requisito de dureza está alrededor de los 45 HRC. El revenido a alta temperatura, de 500 grados centígrados o superiores a estas, que se utiliza para aceros enfriados rápidamente y revenidos, aceros para herramientas de trabajo en caliente y acero de alta velocidad. La dureza varía entre 300 HB y 65 HRC, dependiendo del material. Reacción detectada en los hierros fundidos. El hierro fundido dúctil o nodular contiene partículas esferoidales de grafito. El hierro dúctil se produce por el tratamiento de hierro líquido con carbono equivalente a cerca de 4.3% con magnesio, lo cual hace crecer el grafito esferoidal durante la solidificación. Pasos para obtener el hierro fundido dúctil. La desulfuración. Aquí cualquier azufre y oxígeno en el metal líquido es eliminado al agregar agentes desulfurizantes como el óxido de calcio. En la imagen vemos la aplicación para obtener esto. La nodulación. Se agrega magnesio por lo general en forma diluida como una aleación de magnesio, hierro y silicio, que se debe agregar o debe estar entre un 0,03% de magnesio en el hierro líquido después del tratamiento para que crezca el grafito esferoidal. En la imagen vemos la aplicación de este. Inoculación. Se utiliza compuestos como el FSI para causar la nucleación heterogénea del grafito. Si la inoculación no es efectiva, se formará hierro blanco en lugar de hierro dúctil.
hierro nodulizado y onuculado debe entonces vaciarse en moldes después de muy pocos minutos, para así evitar su degradación. Esto ocurre por lo gradual y no violenta pérdida de magnesio debido a la vaporización con oxígeno que resulta en grafito en escamas de un compacto. Hierro fundido con grafito compacto. Es intermedia entre escamas y esferas con numerosas barras redondas de grafito interconectadas al núcleo de las celdas eutécticas. En ocasiones también es llamado grafito vermicular, formado cuando el hierro dúctil se degrada. El tratamiento para este tipo de hierro es parecido al hierro dúctil, solo que el 0,015% de magnesio se induce durante la formación de nódulos, al igual que se agrega una pequeña cantidad de titanio. Conclusiones. Se pudo identificar las diferentes clasificaciones que tienen algunos aceros con respecto a diferentes normas ASTM que existen, ya que estas normas nos ayudan al momento de saber qué acero elegir para la actividad a realizar. Se aprendió también sobre los diferentes procesos que se debe realizar para el tratamiento térmico de un acero. Estos tratamientos son muy interesantes, ya que en cada uno de los procesos se debe seguir varios parámetros para llegar a un resultado satisfactorio. Opiniones de los integrantes. Algunos de los temas investigados en este trabajo fueron de bastante agrado y de interesantes, ya que pudimos profundizar un poco más y complementar con lo tratado en clases. Eh, este trabajo también ayudó mucho para comprender cómo funcionan los tratamientos térmicos del acero y de algunos términos desconocidos para nosotros. También se dio una opinión compañero que pensó que esto nos podría ayudar bastante, ya que algunos de nosotros no saben las diferentes clasificaciones del acero y al investigar sobre el tema resolvimos bastantes dudas que teníamos al respecto. Gracias.